Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionada de estar aquí con ustedes hoy porque vamos a hablar de un tema que ha estado dando mucho de qué hablar en el mundo del entretenimiento turco y, de hecho, a nivel internacional. Prepárense porque vamos a sumergirnos en la reciente y, según el título, contundente respuesta de Hande Erçel a Kerem Bürsin. Si han leído bien, este es un tema que ha generado mucha especulación y nosotros vamos a desgranar todo lo que se sabe hasta ahora. ¿Qué fue lo que dijo Hande? ¿Cómo reaccionó Kerem? ¿Es realmente una respuesta sin remordimientos? Pues quédense conmigo porque vamos a analizarlo a fondo. Y antes de empezar, ya saben, si les gusta este tipo de contenido y quieren estar al día con todas las noticias y chismes del espectáculo, no olviden darle a ese botón de suscribirse y activar la campanita para que no se pierdan nada. Así que vamos allá. Comenzamos con el corazón de la noticia. Como muchos de ustedes saben, Hande Erçel y Kerem Bürsin formaron una de las parejas más queridas y seguidas del panorama turco, especialmente después de su exitoso proyecto juntos, Sen Kalkam, o Love is in the Air como se conoció internacionalmente. Su química en pantalla era innegable y esa conexión trascendió las cámaras, llevando a muchos a creer que su relación era tan fuerte fuera de la pantalla como lo era frente a ellas. Durante un buen tiempo su relación fue el centro de atención, con fans analizando cada foto, cada comentario, cada aparición pública. Parecía que el cuento de hadas estaba en pleno apogeo. Sin embargo, como suele suceder en el mundo de las celebridades, la vida privada puede ser tan volátil como las tramas de las series. Hace unos meses, los rumores de una ruptura comenzaron a circular. Al principio muchos los descartaron como meras especulaciones, esperanzas infundadas de los fans que deseaban que la pareja continuara junta. Pero con el tiempo las señales se hicieron más evidentes. Fotos juntos se volvieron más escasas, apariciones públicas por separado, y un silencio que para muchos era más elocuente que 1000 palabras. Finalmente la noticia se confirmó o al menos se dio por sentada, cuando se observó que ya no se seguían mutuamente en redes sociales y que sus vidas parecían haber tomado rumbos diferentes. Lo interesante de este tema, y lo que nos trae hoy aquí, es cómo se está desarrollando la interacción post-ruptura entre Hande y Kerem. La prensa y los fans siempre están observando, buscando señales, interpretando cada movimiento. Y recientemente ha habido un incidente que ha sido catalogado como una contundente respuesta de Hande Erçel a Kerem Bürsin. Pero, ¿cuál es exactamente esa respuesta y por qué se considera tan importante? Según los informes y los fragmentos de vídeos y comentarios que han circulado, todo parece girar en torno a ciertas declaraciones o acciones de Kerem Bürsin que podrían haber sido interpretadas como una cierta nostalgia o incluso un deseo de regresar al pasado. Han circulado comentarios de él en entrevistas o en redes sociales donde, de forma sutil o no tan sutil, hace referencia a su relación pasada con Hande, a los buenos momentos vividos, o incluso expresando un cierto sentimiento de pérdida. No estoy hablando de críticas o de arrepentimiento público explícito, sino más bien de esa melancolía que a veces surge cuando recordamos etapas importantes de nuestra vida y de las personas con las que las compartimos. Y es aquí donde entra en juego la respuesta de Hande Erçel. La descripción de sin remordimientos sugiere que su reacción no fue de tristeza, arrepentimiento o deseo de revivir lo que fue. Al contrario, parece ser una declaración de fortaleza, de seguir adelante, de estar enfocada en su presente y futuro, y de haber cerrado capítulo de manera definitiva. Se dice que en uno de sus recientes encuentros con la prensa, cuando se le preguntó indirectamente sobre las posibles indirectas o comentarios de Kerem, Hande habría respondido de una manera que dejó muy claro su postura. Las versiones varían un poco, pero el consenso general apunta a que Hande respondió con una sonrisa serena y palabras que indicaban que ella ha avanzado y que valora su presente. No se trata de un ataque, sino de una afirmación de su propia independencia y felicidad. Podría haber dicho algo como, estoy muy feliz en mi vida ahora, o cada uno sigue su camino y valoro el presente. La clave de su respuesta parece residir en la ausencia total de nostalgia o de cualquier indicio de querer volver atrás. Su lenguaje corporal, según quienes la vieron, fue de confianza y tranquilidad. Este tipo de respuestas son las que realmente gustan a los fans de Hande. Muestran a una mujer segura de sí misma, que no se deja afectar por el pasado y que está viviendo su vida al máximo. Es un mensaje inspirador para muchas personas, no solo para sus seguidores, sino para cualquiera que esté pasando por una ruptura o un momento de transición en su vida. Demuestra que es posible salir adelante, sentirse bien consigo mismo y no quedarse anclado en lo que fue.
Ahora es importante recordar que en el mundo de la fama, las palabras y las acciones son a menudo analizadas con lupa. A veces, lo que parece una respuesta contundente puede ser simplemente una declaración honesta, pero la prensa y los fans la elevan a un nivel superior por el contexto de la relación anterior. Sin embargo, el hecho de que se esté hablando de ella como una respuesta sin remordimientos es indicativo de que Ande ha sabido proyectar una imagen de superación y fortaleza. ¿Podría ser que Kerem Bürsin esté sintiendo de manera diferente la ruptura? Es posible. Las personas procesan las separaciones de maneras distintas. Quizás Kerem, como muchas personas, tenga momentos de reflexión sobre relaciones pasadas importantes. Y su forma de expresar eso, sea en entrevistas o de manera más privada, ha sido captada y ahora se contrapone a la actitud de Ande. Lo que sí es seguro es que la dinámica entre ellos, incluso después de haber terminado su relación, sigue siendo de gran interés para el público. Su historia juntos fue muy popular, y aunque ya no estén juntos, la audiencia sigue pendiente de sus vidas. Por eso una respuesta como la de Ande, que proyecta independencia y bienestar, genera admiración y refuerza su imagen como una figura pública empoderada. Desde mi perspectiva, creo que la clave de esta contundente respuesta radica en la forma en que Ande ha manejado la situación. No se trata de ser cruel o despectiva hacia su expareja, sino de ser clara y firme en su posición. Es un mensaje de gracias por lo vivido, pero mi camino sigue por otro lado y estoy feliz. Esta actitud es muy apreciada por sus seguidores, quienes la ven como un ejemplo de cómo afrontar las adversidades y las rupturas con dignidad y elegancia. Además, es interesante notar cómo la percepción pública puede cambiar. Si Ande hubiera respondido de forma dubitativa o con tintes de arrepentimiento, el titular y la narrativa habrían sido completamente diferentes. Pero al responder sin remordimientos, ella ha tomado el control de la historia, marcando la pauta de cómo quiere ser vista en esta nueva etapa de su vida. En resumen, lo que hemos visto es una demostración de madurez y autoconfianza por parte de Ande Erçel. Ante lo que podrían interpretarse como miradas al pasado por parte de Kerem Bürsin, ella ha reafirmado su presente y su futuro con una respuesta que se describe como contundente y sin remordimientos. Es un mensaje de avance, de bienestar y de enfoque en sí misma, lo cual ha sido recibido con gran aprobación por su base de fans. Y hasta aquí nuestro análisis de este fascinante tema. Espero que les haya parecido interesante y les haya dado una perspectiva clara de lo que ha estado sucediendo. Como siempre, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que Ande actuó correctamente? ¿Les inspira su actitud? Dejen sus opiniones en la sección de comentarios, me encanta leerlas y debatir con ustedes. Antes de despedirme, quiero agradecerles de corazón por acompañarme en este vídeo. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir creando contenido. Si disfrutaron de este vídeo y quieren ver más sobre las vidas de sus celebridades favoritas, no olviden darle un gran me gusta, compartir este vídeo con sus amigos y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.